Buenos días a todos, bienvenidos. Por favor, dile a alguien qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Dígaselo. No sé si le entienda por el cubreboca, pero dígaselo, qué bueno que estás aquí. Bienvenidos todos, en especial quienes nos acompañan por primera vez. Nos da mucha alegría que nos acompañes. Deseamos te sientas en tu casa. Y a todos, qué bueno que han hecho el tiempo para estar juntos hoy, porque realmente al venir aquí venimos a ser de utilidad, de ánimo, de bendición, como lo decimos a los demás, ¿verdad? Y sobre todo también aprovechar este momento para aprender juntos lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, en este día quiero tomar el tiempo para hablarles acerca de este tema que hemos anunciado, de lo que vamos a hacer hoy. Hoy la ofrenda al final la vamos a entregar de forma distinta, no será al salir. Vamos a dar unos momentitos, un par de minutos, para que si tú has propuesto en tu corazón ofrendar, tú puedas pasar, y aquí va a haber algunos anfitriones que van a recibir en estos botes de ofrenda para que tú deposites, y así lo vamos a hacer al final. Pero digo esto porque, como ya lo comentó Aramis, hemos anunciado la entrega de una ofrenda especial que desde siempre yo he procurado decirles a todos ustedes que tenga una connotación, toda ofrenda que nosotros damos, que tenga una connotación de primicias. Cuando nosotros vemos el tema en la Biblia de las primicias, es un tema amplio. De hecho, hay más referencias de la palabra primicias que de la palabra diezmo en la Biblia. Tan así que para Israel fue establecido como una celebración, una de las fiestas principales de Israel, que se celebraba 3 días después de la fiesta de la Pascua, como una figura de por causa de la Pascua puede haber primicias, o por causa de Jesús puede haber bendición en nuestras vidas, y por causa de la bendición presentamos nuestras primicias. Entonces, la Biblia habla de diferentes aspectos alrededor del tema de las primicias. Habla lo que genera bendición, genera logros, genera la expresión del deseo de Dios sobre la vida del ser humano, y en este caso sobre la vida del creyente, de ti y de mí. Entonces, el tema de las primicias, más allá de la pura o mera acción, requiere convicción, requiere entendimiento, y también requiere fe, desde luego, en el ámbito de las primicias. Y quiero hoy hablarles de una sola parte, o desde una perspectiva que tiene que ver con desarrollar la mentalidad adecuada en nosotros para poder funcionar en la dimensión del reino de los cielos. Si tú ves la Biblia, la fe y la obra de Jesús mostraba a los seres humanos, a sus discípulos, que la dimensión en la que él vivía expresaba diferentes resultados en la tierra. Cuando otros pensaban que no se podía, Jesús lo hacía. Cuando otros pensaban que no había, Jesús manifestaba la provisión del cielo. Es decir, la fe y la mentalidad y la convicción estaban obrando. Entonces, primicias, además de esto de lograr, además de traer la bendición de Dios, además de, dice la Biblia en Romanos, que cuando la primicia es presentada, todo el resto es santificado. Es decir, que la primicia muestra la calidad de bendición que habrá sobre el resto. Entonces, es un tema de verdad muy interesante que tú puedes estudiar, y que te animo a ver los devocionales del mes de enero, donde estuve hablando de este tema. Pero hoy quiero hablarles de esto que les acabo de decir, que es desarrollar mentalidad. ¿Por qué o para qué Dios establece esta fiesta para Israel de las primicias y este concepto de las primicias en la iglesia? También en la iglesia estaba establecido.
Corintios dice, capítulo 16, dice Corintios claramente que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: cada primer día de la semana, primicia, apartarás, le dijo a la iglesia, aparten de acuerdo a cómo el Señor les hubiere bendecido, y presentarás tu ofrenda, le decía Pablo a la iglesia de Corinto. Y les estaba estableciendo un concepto de primicias. Cada primer día de la semana vas a hacer esto, vas a apartar según el Señor te hubiera bendecido. Y otra vez vemos que el concepto de ofrenda tiene que ver con la dimensión de la bendición de Dios, y la bendición de Dios tiene que ver con nuestra gratitud, tiene que ver con nuestra mayordomía, tiene que ver con el favor de Dios que está sobre nuestras vidas. Entonces, en todo este escenario, que es mucho más amplio de lo que estoy diciendo, el Señor quiere que el creyente, el ser humano, no solo el creyente, el ser humano aprenda a vivir con una mentalidad en este contexto de las primicias, porque esto lo que va a hacer es renovar nuestra forma de pensar, alinear nuestro pensamiento al corazón de Dios y forjar una mentalidad para realizar el propósito que tenemos en nuestra vida. Entonces, la mentalidad en el contexto bíblico, cuando Dios habla de nuestra mente, habla de renovarla, habla de alinearla, habla de despojar las cosas que no nos sirven y alinearnos al corazón de Dios, y habla de desarrollar la mente de Cristo, de forjar para que sea visible el pensamiento de acuerdo a Jesús cuando se mostró en la tierra. Entonces, este tema es muy interesante y quiero hablarles de tres cosas con respecto a esta mentalidad que nos enseña el concepto de las primicias. Y yo le he puesto a este tema mentalidad de excelencia. Cuando hablamos de primicias hablamos de excelencia, porque cuando tú ves los textos bíblicos en Levítico, en Deuteronomio, en Éxodo, acerca de las primicias, una de las cosas que decía es que lo que iban a presentar era lo mejor. De hecho, cuando revisas la raíz de la palabra primicia, significa lo mejor y lo más escogido o lo más selecto. Y eso te habla de excelencia. Cuando tú ves la definición de excelencia, tú estás mirando aquello que excede a su género, aquello que sobrepasa en calidad algo. Y tú y yo fuimos llamados para vivir con un corazón, un espíritu y una mentalidad de excelencia. ¿Ok? Lo voy a repetir a ver si alguien puede decir sí, 1, 2, 3 por mis compañeros, yo creo, yo lo que sea. Tú y yo fuimos diseñados para vivir con una mentalidad de excelencia. Recuerda que la Biblia dice que como piensa el hombre, así va a vivir. Entonces, si nosotros vivimos con una mentalidad promedio vamos a vivir. Si vivimos con una mentalidad mediocre, con mediocridad vamos a vivir. Si vivimos con una mentalidad de no se puede, de no hay, así se va a vivir. Como aquel hombre que le dijeron: compra tu casa y en 20 años la pagas. Y él dijo: ¿qué voy a andar pagando 20 años una casa? Pasaron 25 y sigue pagando renta. ¿Me explico? Una mentalidad que en lugar de buscar mejorar, se conforma a veces con poco. Y no estoy hablando de ser mezquinos y querer poseer y poseer, sino de ser mayordomos y poder crecer en nuestra mayordomía. Así que entonces quiero hablarte de tres cosas que la mentalidad de excelencia implica. Tres cosas. Pero déjame comenzar leyéndote Génesis, si me acompañas, capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Qué presentó Caín? Algunos de sus cultivos. Abel también presentó una ofrenda, y miren lo que dice: las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías, las primicias de su rebaño. Acto seguido dice: el Señor vio con agrado, o dice esta versión, aceptó
a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Dos personas que presentan ofrenda. Uno, dice aquí, presenta de los cultivos. Dice claramente, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Algunas versiones inclusive dicen de lo mejor de la tierra, pero no dice de los primeros frutos, de las primicias. Y en el caso de Abel dice que él presentó lo mejor de las primeras crías, los que abrieron la matriz de aquellos animales de su ganado. Estos son los que sacrificó como ofrenda a Dios. En este pasaje estamos viendo dos mentalidades distintas. Por un lado vemos a Caín presentar una ofrenda, sí la presentó, pero al parecer la ofrenda no tenía que ver con el Señor. La ofrenda tenía que ver con él. Él lo que buscaba con su ofrenda es que Dios se agradara de él. Pero Abel lo que buscaba era agradar al Señor. Son dos mentalidades distintas. Y entonces Abel lo hace con excelencia de lo mejor y de las primicias o de los primogénitos de los animales. Ahí lo miramos claro desde el principio. Y recuerden que todo lo que aprendemos en Génesis, que significa comienzos, nos da pauta, nos da luz, Dios puede darnos hasta revelación, ¿verdad? De abrirnos los ojos para entender aquellas cosas que desatan o que le dan inicio a cosas en nuestras vidas. Y en este caso dice la Biblia que lo que Dios hizo fue mirar bien, es decir, que Abel tenía el favor de Dios y tenía el agrado de Dios sobre su vida. Esta mentalidad de excedencia es agradable a los ojos de Dios. Dios no disfruta que sus hijos tengan otro tipo de mentalidad. No estoy diciendo que no nos ame, Dios nos ama como somos, pero Dios se agrada de que tengamos una mentalidad de excelencia. Si eres estudiante, que no digas arriba de 6 es vanidad, sino que digas voy a ir por el 7. Ya conseguí el 7, voy a ir por el 8, voy a ir por el 9, voy a ir por el 10, voy a conseguir una beca, voy a hacer algo para poder avanzar y exceder, que eso es excelencia en nuestras vidas. La Biblia dice que en Juan 3:16 que la obra de Jesús fue en excelencia. Por eso dice, porque de tal manera, está hablando de la más alta magnitud que había en el corazón de Dios. Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesús. Excelencia. Ahora, solo te voy a dejar 3 cosas que pueden regir o mostrar o desarrollar una mentalidad de excelencia. Te voy a contar 3. Tú puedes conocer más o puedes descubrir más o puedes saber más, pero te voy a hablar de 3. Proverbios 22:29 dice lo siguiente: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Hace esta pregunta. Y luego dice, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Servirá a los reyes. Hay otra escritura que dice, el hombre diligente o el de espíritu diligente, ¿verdad?, estará delante de reyes. Este pasaje dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Lo que está diciendo es el que busca la excelencia, porque la palabra hábil tiene que ver con la palabra experto, y la palabra experto tiene que ver con la palabra excelencia, el que es mejor o que usa mejor sus habilidades. Hay un libro que les recomiendo que se llama El talento no es suficiente, escrito por un cristiano, ¿verdad?, conferencista, que habla sobre liderazgo, y este libro es muy bueno porque él dice, todos tenemos talentos, pero eso no es suficiente. Hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que mantenerlo, hay que desafiarlo, hay que ponerlo a servir para que se desarrolle, hay que pasar por pruebas para que se forje el talento, la capacidad.
Y lo que dice la Biblia aquí es así. El que es hábil en su trabajo, el que es experto, el que busca la excelencia, servirá a los reyes, como le pasó a David. Tú conoces la historia de David y dice que alguien, siervo de Saúl, dijo: conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa. Lo que estaba diciendo es que toca muy bien el arpa, es decir, que es excelente para tocar. Y él estuvo delante de Saúl en la historia que tú conoces. Cuando él se sentía mal, David tocaba y él se calmaba. Así que lo primero que te comparto es que la mentalidad de excelencia, te lo voy a decir de esta forma, según este pasaje, da el lugar correspondiente a las cosas. La palabra dar el lugar quiere decir que la excelencia trabaja con toda la claridad del merecimiento, del peso, de quiénes somos, de qué hacemos, de lo que trabajamos, del entorno en el que estamos, de la razón por la que lo hacemos. Le damos el lugar adecuado. Alguna vez yo he dicho, si tú solo trabajas por tener dinero, tu perspectiva es muy limitada, porque si hacen como que te pagan, vas a hacer como que trabajas. Bueno, yo sé que ustedes no te dicen: ¿de qué me habla, pastor? Pero hay gente que así es. Yo trabajé en el gobierno algunos años y la gente se formaba al 2:45. Y yo decía: ¿por qué se forman? Porque a las 3 checamos salida. Pero son 2:45. Sí, pero es que si no me formo antes, cuando llegue ya hay cola para salir. Y al 2:45 estaban recogiendo escritorios. No digo que todos, pero al menos todos los de la oficina donde yo estaba ya estaban formaditos para checar. Y yo decía: ¿cómo? Pues sí, es que mi horario es de 8 a 3. Yo me voy a las 3 en punto. ¿Qué pasó con esos compañeros? Nunca postularon para mejores oportunidades. Pero cuando hay un jefe que ve que tú sales a las 3, pero te quedas 3:30, pero no echándote aire y escuchando la qué buena ahí con el compañero. No, trabajando, haciendo algo, limpiando los escritorios, acomodando el lugar, limpiando las ventanas. Pero es que no te contrataron para eso. Pero es mi lugar de trabajo. Estoy haciendo un poco más de lo que debería de hacer. Eso es excelencia. Y le da, dije, el lugar correspondiente a las cosas, ¿verdad? Tú trabajas, por ejemplo, si eres jefe de familia, tú trabajas para impulsar y caminar en prosperidad con tu familia. Entonces tiene peso tu familia, la valoras, la atesoras, y no importa que te canses, no importa que te inviertas, no importa que tengas que hacer un esfuerzo. El peso de tu familia, de valorar tu familia, dices: bien vale la pena lo que voy a hacer. Y entonces tú haces lo que tienes que hacer, te inviertes, te desgastas, trabajas, te proyectas, te siembras, porque le das el peso correspondiente a las cosas. La excelencia tiene que ver con eso. Te voy a decir solo 3 cosas. Primer peso, ¿verdad? Dios es tu Padre. Lo voy a repetir: Dios es tu Padre. Entonces quiere decir que tú debes aspirar a vivir la vida con una mentalidad de excelencia, porque le das peso a esta realidad. Mi Padre está en los cielos, que hizo todas las cosas que ven mis ojos y las que no ven, las cosas visibles e invisibles. Él me tomó por hijo, Él es mi Padre. Le doy peso a eso, y entonces vivo no con la historia de mi vida, de limitaciones, de carencias, sino vivo con mi historia del cielo, que dice que en el vientre de mi madre Dios me escogió, Dios me apartó y me tomó para Él. Y algunos, dice la Escritura, los puse como profetas en las naciones. Una de las características de los profetas y de una iglesia profética es que ven el mundo de otra manera. Ven el mundo de acuerdo a lo que Dios dice. Así que dale peso a esto primero: Dios es tu Padre. Segundo, el peso de quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y ese es un gran problema que a veces tenemos, porque el resultado de nuestra pregunta, ¿quién eres tú?, tiene que ver con nuestra historia. ¿Quién eres tú? Pues decimos como a Gedeón: pues el más pequeño de mi familia, el más amolado.
ay, el pilón de la familia. Yo ni estaba en la mente de mis padres, se les zafó y nací yo. No. La Biblia dice quién eres tú en muchas ocasiones. Y una de ellas, y la más importante, es que si Dios es el Padre, ¿tú quién eres? Su hijo. Voy a repetir. Somos hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que si tú le das peso al hecho de que eres hijo de Dios, de esa manera vives tu vida. No postergas las cosas, no dejas las cosas para mañana, no le das vuelta a las circunstancias, afrontas los retos y los desafíos. Si se pone una barrera delante de ti, no piensas hasta aquí llegué, sino piensas cómo voy a pasar este obstáculo, porque eres hijo e hija de Dios. Entonces, no puede haber mentalidad de excelencia si no tenemos claro quiénes somos. Y quiénes somos no tiene que ver con tu título. Quiénes somos no tiene que ver con tu apellido. Quiénes somos tiene que ver con la obra de Jesucristo en la cruz, que cuando murió le dio derecho a todos los que en Él creen de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Así que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y la tercera cosa a la que le debemos dar peso es a la gracia, al valor de los dones y capacidades que Dios nos ha dado. Cuando tú le das peso a eso, lo he dicho muchas veces, si aquí hay hermanas que hacen unas crepas que nadie más sabe hacer, Dios te lo dio no solo para darle de comer a tu familia, te lo dio para que puedas poner un negocito. Gracias por el entusiasmo, el ánimo, la convicción. Sí, pastor, le creo. Si tienes la habilidad de hacer crepas, ahí en esas crepas pueden estar tus siguientes vacaciones. Y no aquí cerquita, a un lugar lejano. No importa que te tardes 2 años en vender un montón de crepas, pero puedes lograr cosas. Pero si no valoras lo que tienes, solo lo usas para darle crepas a tu familia. Cuando Dios lo que te está diciendo es, en esas crepas yo te di la capacidad de monetizar ese don. Y tú puedes vender crepas. No tienes que poner una cafetería, las puedes poner en se venden crepas las mejores del rumbo, pones. Así, no le pongas Shaddai, Adonai, Shalom. No, eso no. Que la gente ni entiende eso. O ni te van a comprar. Y si te compran, te van a exigir. Porque van a decir, uy, le pones Shalom y me las comí, en lugar de paz me revolvió la panza esta cosa. Así que si le pones Shalom, que sean de excelencia. Bueno, el tema es que si tú no crees en los dones que tienes, lo que Dios te ha dado, y aquí nadie puede decir que no tiene dones, Dios nos ha dado a todos una gracia y una medida. En el caso de Gedeón, Dios le dijo a Gedeón, cuando él le dijo, soy el más pequeño de una familia insignificante, y Dios le dice, muy bien, pues yo te digo eso, con esa fuerza tú puedes hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Él tenía que creer que aunque él veía que había poca fuerza, Dios le había dado en esa fuerza la capacidad de exceder a los de su generación y poder funcionar como debía de funcionar y poder traer un cambio en su generación. Así que entonces el tercer punto es, necesitas tener la claridad y la convicción de los dones que Dios te ha dado. Así que dale el lugar correspondiente, eso te va a llevar a desarrollar excelencia en tu vida. Éxodo 3:18 dice el siguiente pasaje: los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los ejércitos de los hebreos vino a nuestro encuentro, así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto. Y dice lo siguiente: para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. El primer rasgo de la mentalidad de excelencia es dar el lugar o el peso correspondiente a las cosas.
Pero el segundo es una mentalidad de excelencia, se forja, se desarrolla, funciona con este concepto. Es una persona que sabe ofrecer. En el mundo hay ofertantes y hay demandantes. Hay quienes ofrecen y hay quienes consumen. Hay quienes consumen y hay quienes generan. Nosotros somos llamados a ser los que ofrecen. Cuando tú vas a pedir un trabajo, si tú vas a ver cuánto te pagan, tú estás pidiendo. Pero si tú vas a un trabajo y ellos ven lo que tú ofreces, es muy probable que la vacante te la den a ti por lo que tú puedes ofrecerles a ellos. Porque saben que en una persona tienen a alguien con visión, con perspectiva, con responsabilidad, con entrega, con alegría, ¿verdad? No ven a alguien que solo porque tiene un título viene y está pidiendo no sé cuánto dinero sin primero ofrecer lo que puede poner y sembrar y aportar a la empresa. Pero cuando la empresa ve lo que tú puedes aportar, siempre van a llamar la atención. Estábamos terminando la primera reunión y se acercó conmigo uno de nuestros hermanos de la iglesia y me dijo: pastor, fíjese que yo tengo una página de internet donde subo contenido del trabajo que hago. Y me acaban de hablar de una televisora y me dijeron que si quiero participar en un programa de televisión para dar mi opinión desde el punto de vista de mi carrera y de mi profesión. Él es abogado. Y cuando yo escuché eso, dije: sí, de eso se trata. Se trata de que nosotros ofrezcamos, y cuando alguien te ve y dice: él tiene algo que darnos, tráiganlo. La gente, los cristianos deben hacer a un lado esta oración que alguien se inventó, que dice: Señor, no te pido que me des, nada más ponme donde hay. No, el cristiano no ora así. El cristiano tiene la capacidad de decir: Señor, no hay, yo hago que se produzca, como lo hizo Jacob, que le cambiaban las ovejas y la bendición venía, y se la volvió a cambiar su suegro y otra vez venía la bendición y se multiplicaban las ovejas. Tú tienes la capacidad de Dios de ofrecer. Ay, pastor, es que mi esposa pues no me trata como rey. ¿La estás tratando como reina? Sí, pastor. La invito a comer en Año Nuevo. ¿O la tratas como reina? La cuidas, la proteges, la provees, le das. Tome mi vida 10,000 pesos para sus dulces, ándale. Amén, dicen. Hermanos, esos son ejemplos, no son ni profecías ni demandas del cielo, son ejemplos. Pero lo que tú vas a tener en la vida está ligado con tu mentalidad de excelencia, de primicias. Y Jesús se ofreció. ¿Por qué los digo? Porque Jesucristo dice que Él mismo se ofreció y Él le declara a sus ¿cómo se llaman? A sus opresores, a los que lo estaban llevando al final de sus días. Y Él dijo claramente: nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo. Ahí viene mi esposa, ahí viene mi esposa. Mejor me voy antes de que me pida que le ayude a trapear. No, esa no es mentalidad de excelencia. Cualquiera diría: pastor, ¿a poco ahí se aplica la excelencia? Querido, si ahí no la aplicas, olvídate si en otros niveles la vas a querer aplicar. Si para la casa no nos alcanza, menos para afuera. Pero cuando adentro se puede, empiezas a ofrecer. ¿No es cierto? Recuerdo que donde comencé a ser pastor había unos tacos de guisado, pero hay de tacos de guisado a tacos de guisado. Hay tacos de a peso, en ese tiempo había de peso, estoy hablando casi 30 años. Y yo decía: pues déme un taco de a peso. Pero un día me dijeron: ¿no ha probado los tacos que están acá a la huerta por la Condesa? Y llegué y había fila, pero pura gente de traje. Yo dije: a ver. En el otro de a peso no había gente de a traje, pero acá todos eran de a traje. Y llego: ¿a cómo los tacos? A 15 pesos. Y dije: ay, ¿es que vienen con agua bendita o qué? ¿Cómo?
No, pero cuando los probé, dije, qué rico sabe esto. Es mucho mejor. ¿Qué hace la excelencia? Llama a otro tipo de círculo, otro tipo de ganancia que genera otro tipo de posibilidades. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo. ¿Cuesta más? Sí. ¿Tienes que buscar mejores proveedores? Sí. ¿Tienes que gastar un poco más en la inversión? Sí, pero a la hora de ofrecer se genera un mayor resultado. Queridos, estuvimos hablando de la influencia, y para influir necesitamos una mentalidad correcta para que nuestros deseos, nuestras inclinaciones y nuestros aprecios sean correctos y acordes a nuestra manera de pensar. No podemos nosotros pensar en influir nuestra generación si no tenemos algo que ofrecerle a nuestra generación. Si la generación ve personas trabajadoras, responsables, competentes, que se entregan, que se esfuerzan, que no solamente dicen gloria a Dios, pero no saben hacer bien su trabajo, sino que dan gloria a Dios haciendo bien su trabajo, entonces el mundo va a decir, necesitamos más de esos. ¿En dónde los encuentro? Y tú vas a decir, en mi iglesia hay un montón. ¿Me explico? Yo soy parte de la generación donde los empleadores decían, no quiero más cristianos porque se la pasan predicando en las horas de trabajo. Sus alabanzas bien bonitas, pero no hace nada. Yo viví en esa generación, espero que ya se haya erradicado eso en los trabajos, pero después me tocó ser parte de la generación que empezó a entender que no podíamos estar predicando en los horarios de trabajo, que teníamos que ser responsables en el horario de trabajo y ofrecer lo mejor, y entonces la gente empezó a voltear y a decir, necesito más gente como tú. Ofrecer. Por último, la mentalidad de excelencia se forja, se ejercita, se desarrolla, se establece cuando ponemos atención a la calidad. Es decir, cuidado con la calidad. Calidad. La calidad está relacionada al contexto en el que estás. Si tu presupuesto es de 10 y la mejor calidad es de 6, no des 4 o no des 3, porque te acostumbras a bajar la calidad. Si es de 6, que sea de 6. Si tu capacidad es de 20 y tu calidad máxima es de 10, no des 8, porque te vas a empezar a acostumbrar a hacer las cosas de menor calidad. Y cuando tú vas a menos, en lugar de ampliar tu perspectiva, que es lo que Dios quiere con la primicia, imagínate que cuando llegó Elías con la mujer en el momento de la escasez, la mujer le dice, es lo último que tengo de harina, es lo último que tengo de aceite. Y el profeta le dice, está muy bien, prepara la torta que vas a hacer. Y acto seguido le dice, pero dame primero a mí primicias. Y entonces le dice Elías, porque Dios ha dicho, no escaseará el aceite, ni se acabará la harina mientras esté la sequía. Y entonces la mujer le da un pedazo de la torta, y lo que sucede es que Dios desata una bendición donde la harina y el aceite no se agotaba, y comía otra vez durante todo el tiempo de la sequía, porque lo que había ocurrido es que la mujer cuidó la calidad de lo que iba a hacer. Y en la calidad le dio primero el lugar al profeta como una figura de la palabra de Dios. Entonces nosotros como personas debemos cuidar la calidad, queridos. No es un asunto de humanismo, es un asunto de mentalidad de reino, del reino de los cielos. No es un asunto de materialismo tampoco, es un asunto de espíritu. Si nosotros vamos a pensar en la calidad es porque ponemos lo mejor en lo que hacemos. Ponemos lo mejor dentro de lo, insisto, del escenario donde estamos. Si lo mejor yo les decía una vez a las hermanas, si lo mejor es medio kilo de jamón de A10, no compres jamón de A5, porque te vas a acostumbrar a una calidad baja. Y cuando tú ofreces calidad baja, no estamos proyectando la mentalidad que Dios le dio a sus hijos. Hey, queridos, lo mejor es lo que Dios le estaba diciendo. Jesús les dijo lo mejor. ¿Recuerdan su primer milagro de Jesús? ¿Qué características tenía? Tú has conservado el mejor vino hasta ahora.
Jesús no dijo, bueno, ya tomaron, ya se les acabó, yo ni soy el responsable, ay, denles boing. No, Él hizo vino, y el de mejor calidad. Alguien hizo la estimación de cuánto costarían esas tinas de vino y superan el $1,000,000 actualmente. ¿Cuántos quisieran que Jesús fuera a su fiesta a hacer un milagro de esos? Y tú invertiste 100,000 para tu boda y Jesús hace que tu boda haya costado 1,100,000. Jesús hizo eso. Él no llegó y como que hizo, no. Dice una frase: Dios no puede hacer nada mal hecho porque solo conoce una manera de hacer las cosas. Él solo hace las cosas bien. Y si tú y yo somos sus hijos, debemos buscar hacerlo bien. Queridos, la mentalidad de excelencia procura la calidad. Primero de Crónicas, y con esto cierro. Primero de Crónicas 29, 2 al 4. Dice: usando cada recurso a mi alcance, está hablando David, he usado cada recurso a mi alcance. He reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Y fíjense, no se lo pidió Dios, Él quiso darlo. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, no cualquiera, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono, fíjense, más de 102 toneladas de oro. 102 toneladas de oro. Uy, con un gramito. Y 238 toneladas de plata, refinadas para recubrir lo mejor. ¿Sabes quién era David? ¿Te acuerdas? Al parecer ni siquiera valorado por su padre, al parecer despreciado por sus hermanos, o tal vez marginado, perseguido por Saúl, pero escogido por Dios. Cuidaba las ovejas y luego Dios lo pone a cuidar gente y luego lo lleva al reinado de Israel. En esa mentalidad de reinado la tenía desde pequeño, y cuando es rey y va a construir el templo, así es como sabe darse, con la mejor calidad. Queridos, debemos de ser personas que damos calidad. Recuerdo la frase, me acordé ahorita de la frase de un joven que el papá le estaba pagando, lo inscribió a la escuela, a la universidad, y llegó a la universidad y me decía el papá: ¿qué crees que le pasó a mi hijo? Llegó a la universidad y una muchacha se acercó y le dijo: ¿no quieres ser mi novio? Porque ahora ya se estila así, ¿verdad? Y entonces la muchacha le dijo: oye, ¿no quieres ser mi novio? Y la respuesta del joven le dijo: perdóname, pero mis papás no me pagan la universidad para venir a buscar novia. Yo vengo a estudiar. Cualquiera diría: uy, que le baje 2 rayitas a eso. Pero él lo que estaba haciendo era cuidar la calidad del esfuerzo que estaba haciendo su padre para mandarlo a la escuela. Jóvenes, adultos, solteros, casados, desarrollemos esta mentalidad a través de estos 3 factores. Dale el lugar adecuado a las cosas. 2, sé una persona que ofrece. No esperes que te den siempre, solo ofrece. Y número 3, cuida la calidad de las cosas. Las primicias enseñan esto, y cuando nosotros aprendemos a vivir en esto, el reflejo de las primicias que tú encuentras en la Biblia ocurre en nuestras vidas. Vemos la bendición de Dios, vemos el poder de Dios, vemos lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, vemos lo que Dios promete en su palabra. Así que esta mañana quiero cerrar este momento invitándoles a que hagamos una oración. Hemos apartado este día
como un momento especial al respecto de la consideración de este tema, porque este tema no tiene que ver con este día. Este tema tiene que ver con tu vida, con cómo vivimos la vida, en el entorno en el que estamos, en la medida que tenemos. No tienes que ir a una medida que no tienes, la que tienes, pero ahí vivir con calidad, vivir con ofrecimiento, ofrecer lo mejor. Yo me acuerdo que siempre que llegaba a la casa de mi abuelita, siempre me ofrecía un plato de sopa aguada y un taco de frijoles. ¿Quieres comer, hijo? Yo no sabía, hasta que fui más grande, que mi abuela pasaba momentos de escasez muy fuerte, pero siempre que iba me ofrecía. Y luego me decía, ¿quieres higos? Yo decía, sí. Me decía, pues súbete a la higuera y bájalos. Y me dejaba subir por higos a la higuera. Y llegaba y me ofrecía un vasito así. Después supe que eran búlgaros que hacía ella en yogur riquísimo. Siempre ofrecía a la abuelita, siempre. Y aprendí de ella que toda gente que entraba a su casa siempre se le ofrecía algo. Cuando tú aprendes esa mentalidad, querido, querida hermana, jóvenes que están aquí, jóvenes, por favor, aprendan a dar. Y todos los adultos dicen, sí, jóvenes, aprendan a dar. Que ya junté 10,000 para mi Xbox, o no sé cuánto vale ¿cuánto vale un juego de esos, chicos? ¿Ustedes qué saben? ¿10,000? 13, miren, ya saben, re bien acá. 13, ok, 13, muy bien. Papá, mamá, ahí les va, para que se compren su Xbox ustedes y me lo presten, si quieres, pero es para ellos. Jóvenes, de corazón los desafío a vivir desde su juventud con un corazón del que acabo de hablar. Sepan dar, denle peso a las cosas y cuiden la calidad de lo que hacen. Las puertas se les van a abrir, van a prosperar en todo lo que hagan, y Dios los va a usar para que muchos sean bendecidos a través de tu vida. Vamos a orar, ¿quieren? Te voy a invitar a que tu ofrenda o tu primicia o tu ofrenda especial que vas a entregar hoy, la tomes en tus manos y le digas a Dios por qué le ofrendas. Tú dile por qué le vas a entregar esa ofrenda. Por gratitud, por reconocimiento. ¿Por qué se lo ofreces? Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos y de dar. Hoy lo hacemos en el contexto de esta casa, pero en realidad este ejercicio proyecta la posibilidad, la perspectiva y el corazón de nosotros, que se vuelve aplicable en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces tu bendición reposa en cada una de esas áreas, porque tu bendición está sobre nuestras vidas. Señor, en este día yo bendigo a cada persona. Y no lo estoy conectando solo con la ofrenda, lo estoy conectando con la mentalidad de excelencia que tú nos pides. No es simple, Señor, no es fácil, no se genera de un día para otro. Nos lleva tiempo, por eso las primicias se practicaban todos los años. Pero yo en este día bendigo a cada persona. Oro, Señor, de corazón para que esta mentalidad se establezca, se renueve y se conecte contigo. Y el acto que hoy hacemos de una ofrenda sea el reflejo de lo que hacemos en nuestra vida. Escuela, trabajo, casa, negocio, sociedad. Y que proyectemos todos nosotros que la bendición tuya descansa sobre nuestras vidas. Oro, Señor, para que muestres los tesoros que hay detrás de esta mentalidad, para que lo que no ha sido visible sea visible, para que lo que aún no se ha alcanzado se alcance, para que lo que aún no ha sido llamado a la existencia pueda ser llamado a la realidad a través de corazones entendidos y de mentes conectadas a tu corazón.
Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús bendigo a todas las familias. Amén y amén. Si tú vas a ofrendar tu ofrenda o tu primicia, si tú no sabías de las primicias, no te aflijas. Pero si tú traes tu ofrenda, hoy lo hacemos diferente. Te voy a pedir que vengas y deposites en cualquiera de los botes que están aquí adelante. Este ejercicio es porque la Biblia dice que venían y ofrecían sus primicias. Así que sal de tu lugar en el orden que quieras. No lo vamos a hacer por filas. Solo no nos aglomeremos. Sal de tu asiento. Vamos a cantar mientras estamos tomando este tiempo para después cerrar. ¿Ok? Toma la ofrenda. Toma la ofrenda que traigo de rodillas. Si puedes cantarla, ante canta. ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Díselo con toda alegría y corazón. Y hoy Y hoy te adoraré. aquí estoy. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu Y verdad. y verdad. Alzo mis manos adorándote. Vamos una vez más a cantarlo como una expresión profunda de tu corazón. Todas las mujeres, díganlo. Toma la ofrenda de rodillas. Yo declaro, eres mi vida, nada es sin ti. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré.
aplaudirle, dale un fuerte aplauso a Jesús. Pero fuerte, fuerte, de la mejor manera que puedas hacerlo. Ay, ay, ay. De verdad estoy convencido que como hijos de Dios, la mentalidad de excelencia en el sentido del reino de los cielos, no estoy hablando en el contexto humano, de criticar a los demás, de compararse con otros, sino de honrar a nuestro Dios, es algo que debemos hacer. Así que antes de retirarnos, dile a alguien: tú y yo tenemos mentalidad de excelencia. Dígaselo: tenemos mentalidad de excelencia. Queridos hermanos, amigos, agradecemos a Dios por poder estar juntos en esta mañana. Y de esta manera hemos llegado al término de nuestra reunión. Así que quiero pedirte que vayamos desocupando, como lo indiquen los queridos hermanos anfitriones, de la parte de atrás hacia adelante. Solo esperemos a que ellos nos indiquen. Y en el camino vas despidiéndote de alguien, saluda a alguien, preséntate con alguien: hola, soy Pedro, soy Juan, soy María. Y seamos excelentes aún aprovechando el tiempo que estamos juntos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una buena semana y no te olvides que Dios está con nosotros. Amén. Nos despedimos con otro fuerte aplauso para el Señor. Que Dios te bendiga.